Así que bueno, vamos a hablar de esto para concientizar también. Con el profesional. Con el profesional. Con el que sabe. Gonzalo Cobos Darac es licenciado en psicología, es perito en el EDEAS, que es el equipo de abordaje de abusos sexuales del Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Tema complejo, ¿no? Tema complejo, sí. Y creo que mucha gente debe estar pensando en este momento en casa, si me pasa, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Exactamente, sí. La verdad es que son muchas situaciones en lo que pasa, no hay un solo tipo de abuso, hay muchos tipos de abusos. Mucha gente que incluso está denunciando de grande abusos que sufrió en la infancia, cuando eran chicos. Entonces, cada caso, la verdad, se trata de una manera particular, teniendo en cuenta las características del propio caso. Perdón, en este momento justo en Buenos Aires, ¿no? Donde a veces se hace caldo gordo de famosos, Sí. ahí está el caso de Diego Armando Maradona, que ha explotado de una manera tremenda. Sí. Diego ya no está, pero sí hay un entorno enorme y también uno se pregunta cuál debe ser la responsabilidad de todo ese entorno, ¿no? Hasta hablar de un presidente. Mira, en realidad, como te digo, eso varía muchísimo en cada caso y las circunstancias son muy diferentes. Tenemos muchos casos de esto de abuso de poder, de gente que se cree que con condiciones de tratar a otras personas como ellos quieren, sin respetarla, por supuesto, sin el consentimiento de esa persona. En ese abuso de poder generalmente se da en ámbitos laborales, ¿no? En muchos casos, claro. También hay mucho abuso intrafamiliar, mucho más del que creemos. ¿Qué porcentaje es? Mira, el porcentaje 90 y... no te lo sabría decir, la verdad, porque son tantos los casos que vemos nosotros que uno empieza a perder el registro y la cantidad. Pero en la mayoría de los casos, más del 90%, por lo menos la víctima conoce o es muy cercana a la persona que termina abusando de ella. Sí, tal cual. Y dentro del ámbito familiar, ahí es donde nosotros más tenemos que hacer llamar una alerta, ¿no es cierto? Y tener en cuenta esas cosas, porque por lo general son personas de confianza tanto para el chico como para la familia. Entonces uno cree que está dejando cuidado de su hijo de alguien que le tiene confianza y que puede cuidarlo, y al final resulta que no. Bueno, ahí está justamente la astucia del abusador, ¿no? Sí, en ganar confianza, en estar cercano. Y generalmente cuando es intrafamiliar lo terminan planteando como un juego secreto, ¿no? Sí, sobre todo en el caso muy siniestro. del abuso en la infancia, ¿no es cierto? Que los chicos todavía no están preparados para experimentar lo que es la sexualidad. Entonces, por un lado no lo entienden, no lo comprenden, no saben si está bien, si está mal, no saben si es parte de algo que les están enseñando o parte de un juego, como decías. Entonces, para mí es importantísimo, algo que hay que recalcar siempre, es el tema de la educación. La educación sexual infantil, de hecho, que no significa contarles a los chicos qué es tener relaciones abiertamente cuando no están preparados. Es ir acomodando todos esos conocimientos a la edad del chico, que sepan lo que necesita saber, porque si no pasa eso, empiezan a crecer y no saben lo que está pasando, no saben cuáles son los límites de su cuerpo, no saben si está bien que alguien los toque o no. Y dentro de eso también pasa justamente que no dicen nada. Como no saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer, se quedan callados pensando que es algo normal. Hay mamás más modernas, ¿no? Que cuando bañan a los nenes les empiezan a explicar de que el cuerpo es algo muy personal, es privado, que no se tienen que dejar tocar. Incluso muchas mamás, ya desde muy chiquitos, les enseñan a empezar a bañarse solos para no tener que tener ni siquiera la mamá el acceso, ¿no? al cuerpo del pequeño. Sí, tal cual. Que empiecen a conocer su cuerpo, que puedan nombrarlo. El tabú es muy grande, incluso hasta nombrar las partes de su propio cuerpo le da vergüenza. Mucho más contarle a algún adulto que le pasó algo con esas partes del cuerpo. Bueno, varias cosas. Primero, sobre esto es muy importante hablar, digamos, para contarles, si hay chicos que nos están mirando, digamos, también la importancia del cuerpo. Pero, por ejemplo, ¿qué cantidad de pericias ustedes están haciendo por día? ¿Y en qué consiste la pericia por denuncias de abuso sexual? Exactamente. Nosotros desde el EDEAS, que es el equipo de abordaje de abuso sexual, parte del Ministerio Público, que está a cargo del licenciado Isura, ¿no es cierto? Nosotros nos encargamos básicamente de hacer la pericia a la víctima. No trabajamos con la gente acusada o imputada de los hechos. Trabajamos únicamente con víctimas, posibles víctimas de abuso. O sea, entra una denuncia, inmediatamente la derivan a este lugar para hacer la pericia. Tiene que hacer un proceso legal donde la persona acusada tiene que estar al tanto de eso para poder defenderse, para poder, si quiere, proponer un perito de control, para que sepa que se está investigando algo en su contra. Si no le damos derecho de defensa, después podrían crear una nulidad diciendo que estábamos, como la justicia está actuando detrás de a sus espaldas. Entonces, lamentablemente eso creo que es una de las cosas que más
demoran el proceso porque hay que cumplir una serie de requisitos legales para poder empezar con la pericia. Una vez que la persona está imputada o informada del delito y se cumplen los plazos que prevé el código, ¿no es cierto?, para que se pueda poner un perito de control, ahí podemos empezar a actuar. También es real que la demanda es tan grande que desde que se pide el turno hay una demora también para que se atienda por primera vez a esa persona. Cuando dice demanda es grande es por la cantidad de casos, de denuncias. La cantidad de denuncias que hay es mucho más de lo que se puede llegar a trabajar. Se trabaja en turno mañana, turno tarde, una fiscalía entera dedicándose a eso. Y Por siempre eso, pero sentís que no te ustedes atienden alcanza. 24 denuncias por día. Por turno, es Por decir, turno. cada denuncia desde la fiscalía, cuando lo encuentran conveniente, parte de la investigación, es la pericia de la víctima. La pericia de la víctima la hacemos nosotros en el EDEAS. Actualmente estamos recibiendo por día, estamos dando entre 20 y 24 turnos. Por la cantidad de profesionales que tenemos y horario en el que se trabaja, es la demanda que podemos absorber como equipo. Es decir, que todos los días vemos a 24 personas que han sido posibles víctimas de abuso. Nosotros en la pericia que hacemos, depende del caso también, pero son entre 3 y 4 encuentros, ¿no es cierto? Así que tenemos que darle a una misma persona 3 o 4 turnos para terminar el proceso pericial, que después se hace un informe y se manda a la fiscalía para que ellos decidan qué hacer. O sea que estos 20 o 24 turnos que dan por día no necesariamente son 24 personas. En muchos casos son pericias que se van repitiendo. Claro, es decir que no es que todos los días entren 24 abusos, 24 casos nuevos. Sí. Pero la verdad que también tenemos una lista de espera de gente que asignar turnos, así que Igual el número es altísimo, Claro, ¿no? ¿y de cuánto es la lista de espera? Y va cambiando, pero pueden haber más de 50 personas ahí esperando que se le dé turno, porque ¿cuál es el tema? Si bien nosotros tratamos de dar el turno lo antes que podamos, cuando nos lo piden, al tener que ver a una persona 3 o 4 veces se nos va estirando el tiempo. Y como contamos con una cantidad limitada de turnos, van pasando los meses para poder ir terminando los procesos. ¿Y cuáles son Es los como principales abusos, por ejemplo, que ustedes pueden ver? Mira, nosotros trabajamos de abusos de adultos, o sea, con víctimas adultas y con víctimas de menores. Que deben ser protocolos distintos, Son dos procedimientos y protocolos diferentes por la capacidad. En el caso de una persona adulta, si nosotros sufrimos un hecho de abuso o hemos sufrido cuando éramos chicos, pero ahora lo podemos contar, la declaración, ¿no es cierto?, nuestra va a ser ante la justicia en la fiscalía y después la pericia va a ser con nosotros en el EDEAS. En el caso de los menores, ellos no pueden declarar en la fiscalía, no puedes exponer a un menor a que esté con el abogado defensor atrás, con la gente en la oficina. Entonces, en el caso de los chicos, hay un protocolo especial, ¿no es cierto?, donde se hace una entrevista preliminar con el menor primero, es decir, tenemos un primer encuentro con el chico para conocerlo, para saber si está en condiciones de declarar, porque muchos chicos, o por un lado, están en la situación de angustia, que no conviene que hablen todavía, hace falta que hagan tratamiento psicológico, que puedan procesarlo y después hablar, porque la idea es justamente proteger a los chicos. Niños, niñas, adolescentes tienen que estar más que cuidados por nosotros. Entonces tenemos un primer encuentro con ellos, si consideramos que están aptos para poder declarar, ahí es que se moviliza el tema de la cámara Gesell. La cámara Gesell es como en las películas de policías, ese cuarto con un espejo donde se ve un lado y el otro no. Esa es la cámara Gesell. Ahí se atienden a los menores, a los chicos, que están con los mismos psicólogos que lo atendieron la primera vez. O sea, el chico empieza el proceso con un grupo de psicólogos, con una pareja de psicólogos, o psiquiatra, dependiendo del caso, que lo va a continuar durante todo el proceso. ¿Es lo mismo si tiene 3 años, 12 o 16? Depende desde dónde preguntes. Porque son todos menores, son todos, pero digo, son edades muy distintas. Sí. Cuando son menores de 18 años, ¿no es cierto?, siempre tienen que declarar en cámara Gesell. Entonces este procedimiento va a ser igual. Obviamente la forma en encararlo, las herramientas que se usan para la declaración o para ver si el chico está apto son otras. Obviamente en estos casos nunca jamás se pueden hacer preguntas directivas que vayan condicionando al menor. Número uno, para no ir guiando el relato de los chicos, y por otro lado porque somos parte de un proceso judicial que no queremos que nos vengan después a decir que nosotros estábamos llevando la conversación para un lado. Claro. El relato de los chicos tiene que ser espontáneo y para eso las herramientas con las que trabajamos son ir hablándoles, haciendo preguntas y generando un espacio de contención donde pueda salir este hecho. Pero si el relato de abuso no sale espontáneamente,
no se le va a preguntar sobre eso y es posible que son en los casos donde no sea apto para cámara Gesell. Hay gente que los graba a los chicos y viene con la grabación, hoy con los dispositivos móviles es bastante sencillo hacerlo, y hay gente que viene con el relato grabado. ¿Eso tiene valor? Como prueba, no. O sea, el relato, la escucha del chico va a ser siempre en cámara Gesell. Cámara Gesell. La cámara Gesell, del otro lado del espejo, ¿no es cierto? O hoy en día conectado por cámara web, ¿no es cierto?, desde donde sea, tiene que estar el fiscal, el abogado defensor, la asesora de menores, la secretaria de la fiscalía. No es una mera conversación que salió y que después se puede mostrar. Claro. Hay miles de requisitos legales que se tienen que ir cumpliendo para que eso pueda ser una prueba. Pero la escucha siempre va a ser en cámara Gesell. Bien. Claro, bueno, se sabe las circunstancias en que el chico o la chica habló. Y muchas veces, por ejemplo, pasa que habla y cuenta una cosa, y en la cámara Gesell cuenta mucho más que nos había animado a decir al principio. Claro. Entonces un hecho que podría haber sido simple a nivel de lo penal, termina siendo mucho más grave por lo que va pasando en ese momento. Entonces nunca podemos presuponer nada. Tenemos mensajes, la gente se comunicó, tenemos esta consigna: si sabes cómo actuar ante casos de abusos sexuales, el número de denuncias 102, y si no, recordá la fiscalía más cercana, lo que más cerca tengas para denunciar, o un organismo de gobierno que te ayude a impulsar una denuncia en la justicia, y si no, la justicia donde sea, pero lo importante es llamar y denunciar a tiempo. Vamos a ver qué dice la gente sobre esta consigna. Tenía un sobrino que fue abusado en un hogar. Realicé la denuncia al 102 y terminaron asistiendo a los abusadores. Jamás recibí ayuda, denuncié y quedó todo archivado. Hola, una sola manera de actuar ante algo así. La ley no hace mucho. Hace 2 meses mi hija me pudo contar que fue tocada en sus partes íntimas por su tío. Ese abuso horrible pasó hace años cuando era pequeña. Ahora no sé cómo, a ver qué dice, enfrentar eso con la familia. ¿Cómo se hace si no se puede demostrar, no hay pruebas? Muy triste. Eso te podemos preguntar a vos, sí, digamos, ante esta situación puntualmente, fue hace tiempo, no hay pruebas, ¿cómo se trabaja? Mira, justamente la importancia de la pericia psicológica es esa. Porque en muchos casos no hay más pruebas que lo que pasó, hay testigos, el niño no sufrió lesiones. Entonces, si vamos a empezar a decir, la persona acusada va a decir yo no fui, el chico va a decir sí pasó. Entonces, ¿qué quedamos con eso? Nos quedan nada. Claro. El tema de las pericias... Una palabra contra la otra. Exactamente. Para evitar eso es que se hacen las pericias a las víctimas. Que justamente nosotros vamos y escuchamos a ver si el relato es confiable, si es creíble, si tiene indicadores de fabulación o si tiene algún tipo de ganancialidad por cual le convenga. Entonces, eso es justamente lo que nosotros hacemos desde nuestro rol de peritos. ¿Con el peritaje a la víctima es suficiente o después también se hace un peritaje al abusador? Digamos, cuando uno hace una denuncia y el fiscal le investiga, ¿no es cierto?, va a juntar la mayor cantidad de pruebas posible. La pericia psicológica de la víctima es una de las pruebas más importantes, pero también depende cómo fue el hecho, si hay testigos, si hay lesiones. También se le hace una pericia al posible abusador. No nosotros, hay otro órgano dentro del ministerio que es el Cuerpo Médico Forense, que ellos trabajan con la gente acusada, nosotros con la víctima, para ir por caminos diferentes. Tampoco sería remotamente agradable que con una víctima se tenga que cruzar en los pasillos a la persona que está acusando de haberlo abusado. Entonces se maneja por 2 ámbitos diferentes. Qué difícil el último mensaje, porque esa persona plantea cómo abordar, antes de ir a denunciar, cómo abordarlo de manera familiar, ¿no? Cómo decirle a toda la familia, Eso, acá pasa esto, ¿cómo ¿no? abordarlo, digamos? ¿Cómo lo puede abordar esa familia? Mira, esa mamá, ese papá. La verdad es que no es fácil, ¿no es cierto? Uno siempre tiene que preguntar, estar atento, nunca hay que tampoco... A ver, nunca hay que descreerle al chico. Si el chico... Yo siempre planteo lo mismo. Nosotros que educamos a los nenes para que saluden, saludar. Y hay veces que el chico no quiere saludar, hay que escucharlo. Es decir, ¿por qué el chico no está queriendo saludar a esa persona? Porque muchas veces algo pasa de trasfondo que nosotros no estamos viendo. Entonces, en esto nosotros de querer unir a la familia, de querer estar todos juntos, hay veces que al niño no le estamos prestando atención. ¿Cómo abordarlo? Y va a depender muchísimo de cada familia qué posibilidad tenga la familia de escucha y de escuchar también, escucharse entre ellos. Hay muchas familias que la verdad dejan de hablar después de esto, porque no les creyó, porque no se pusieron del lado de la otra persona, creen que miente. Hay muchos chicos que justamente yo veo que les duele mucho más que la familia no les haya creído que lo que pasó.
Entonces es muy difícil. Lo que pasa es que indudablemente hay familias que se terminan quebrando, porque si hay un tío que termina abusando de un menor, claramente Sí, después pero en el ámbito familiar hay un quiebre enorme. Acá son Claro. adultos y hay que proteger al niño Al sobre niño. todo, Eso más es lo que allá quería de lo que apuntar. pasa entre los adultos. Lamentablemente, más allá de lo que pasa con la familia, Sí, claro. hay que proteger al chico y muchas veces sacarlo de ese lugar si está viviendo, por ejemplo, con el posible abusador. Ahora, acá hay algo que, digamos, la aplicación plena de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es muy buena, pues muy abierta, podría prevenir todo esto, o por lo menos podría alertar a los chicos, decirles, mira, el cuerpo es determinado, los hombres son así, las mujeres son así, bueno, y todo lo que tiene para ofrecer, digamos que ha sido trabajada con muchos profesionales y muy bien. Sin embargo, no está la aplicación plena por un montón de cosas, presiones y demás. ¿Cuáles son aquellos tips, digamos, que nosotros como papá, como adulto, nos podemos dar cuenta que algo está pasando? Y por otro lado, ¿qué hablar con los chicos y en qué momento? Mira, yo creo que justamente uno de nuestros indicadores más importantes sobre abuso es el relato del chico, escucharlo. Creerle, vos decías siempre. Creerle, Creerle y averiguar, ¿no es cierto? Ver por qué está diciendo, porque si el niño está diciendo eso, quizás no sea un abuso, pero quizás da otro problema de trasfondo que tiene que ver cómo, que también está ocasionándole algún problema al niño. Primero, la comunicación con los chicos, enseñarle qué es lo que se puede, qué es lo que le pueden hacer, qué es lo que no le pueden hacer, que son dueños de su cuerpo, que está bien, que está mal, una caricia es una cosa, una caricia en otra parte del cuerpo es otra. Con la educación uno va entendiendo cuáles son los límites de los comportamientos, cuáles están bien y cuáles están mal. Darle confianza al chico para que pueda contarle lo que ha pasado también es importante, pero sobre todo la observación, porque no solamente los chicos, como decías vos al principio, a veces tienen culpa, tienen miedo, no saben si están haciendo las cosas bien, no se animan a hablarlo. Muchas veces están amenazados. Muchas veces están amenazados. Esto es entre vos Claro. y yo, si lo contás, Claro, va a pasar tal cosa. Le puede pasar algo a tu hermanita, a tu mamá. Exacto, Se sí, ve sí, muchísimo eso. Entonces, los chicos lo que no expresan, a veces hablando, lo expresan de otra manera. Le puede ir mal en el colegio, le puede tener comportamientos que antes no tenía, ser más agresivo, dormir diferente, comer diferente. Son todos lo que llamamos indicadores inespecíficos, que no están vinculados ligadamente al abuso sexual, pero que son cosas que nos tienen que llamar y hacer alerta. ¿Por qué está pasando esto? Hay que acercarnos, hablarlo. Creo que desde ahí es donde uno más puede empezar a actuar. Es viendo si tu hijo, los chicos que tenemos cerca, han cambiado, antes no eran así, hablarlo. Y también confiar en el EDEAS, ¿no? Porque hay un cuerpo de profesionales que entienden en la materia, Sin duda. están especializados en el tema. Entonces, una vez hecha la denuncia, digo, entra en un circuito que es duro y es complejo, pero caen en manos de profesionales que entienden en la materia. De los mensajitos que leíamos recién, uno que más me chocó fue uno que, a diferencia de esto que era tan grave familiar, me chocó más uno que decía, yo hice la denuncia y no pasó nada. Y no pasó nada, Es tremendo, claro. Todos estos mensajes obviamente hay que verlos, quién los dice, de dónde vienen, no quitarle valor, pero está buenísimo poder informar qué es hacer una denuncia. Porque muchas veces la gente cree que como lo avisó en tal lugar, ya hizo la denuncia. Muchas veces nos encontramos con madres que dicen, no, pero yo lo denuncié, fui... Y eso no era una denuncia. Hay eso que ir a una exposición, fiscalía. quizá. Sí, la verdad, las denuncias se hacen en las oficinas fiscales. Oficinas fiscales. Bien. Una oficina fiscal o en la misma fiscalía es donde se da el debate al inicio de la denuncia. Después hay circunstancias previas como los protocolos escolares, los protocolos en los hospitales, que llevan a que se realice una denuncia. Pero hay que ir al lugar de la... Pero nunca hay que dejar de ir a hacer la denuncia. Bien. Te van a dar una constancia, vas a saber que estás haciendo una denuncia. Tenemos mensajes, vamos a ver qué más piensa la gente que nos puede aportar sobre este tema que es tan preocupante para todos, ¿no? Exactamente. Hola, buenas tardes. Primero, si me llegase a pasar una situación así con mis hijos, lo hablo con ellos y voy a la justicia. Por eso trato de hablar mucho con mis hijos y que ellos tengan confianza en mí como para que cuenten todo lo que hacen cuando juegan con otros niños y más cuando están en la escuela o con gente que no es de nuestro entorno familiar. Gracias, muy lindo programa. Hola, la pregunta es ¿dónde llamar cuando hay abuso? ¿Es el 102? El 102 y si no, es para maltrato infantil, ¿no es cierto? Incluye. Ahí lo van a guiar, pero tienen que hacer la denuncia de todas maneras. claro, entonces decirle a la gente que tiene que ir directamente a una oficina fiscal. Exactamente.
te pueden guiar en el 102, podés llamar a ese número, pero lo importante es que vayas y hagas la denuncia, la firmes la denuncia y todo para que comience a actuar la justicia. La justicia es muy lenta, no está funcionando el sistema de contención hacia el niño después de meses. Recién le han dado un turno para la psicóloga. Es un desastre todo. Ese es el último mensaje que nos llegaba hace un ratito nada más, así que bueno. Los mendocinos tenemos lamentablemente una vasta experiencia en este tipo de cosas. De hecho, creo que tenemos uno de los casos más fuertes que alguna vez hemos podido escuchar con el Chacal de la Cuarta. El Chacal de la Cuarta, sí. Con 7 hijos nietos, la verdad que... el caso de Próbolo también fue... Bueno, tremendo, una mega causa, ¿no? También situaciones muy, muy extremas. Los mendocinos lamentablemente tenemos una historia enorme en este sentido. Gracias, licenciado. No, Muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno.